Hola, buenas. En esta sesión vamos a hablar sobre las placas de prueba, qué son y para qué sirven. Ya creé un proyecto donde vamos a utilizar placas de prueba, vamos a conectar un circuito en serie y uno en paralelo para que lo veáis. Una placa de prueba, al fin y al cabo, es una placa que está hecha con conexiones para evitar estar conectando y desconectando para poder hacer pruebas. Para poner la placa de prueba en componentes básicos, bajamos y nos vamos a placa de prueba pequeña y la ponemos aquí. La placa de prueba ya tiene unas conexiones predefinidas. Si ustedes ponéis el clic sobre cada uno de estos elementos, podéis ver las conexiones que ya están predefinidas. Es como si de este punto a este punto hubiese un cable pasando por todos estos puntos. Si os fijáis, hay un circulito verde donde se ven las conexiones ya, tanto aquí como aquí. Una pregunta muy típica que me suele venir es, oye, ¿de aquí a aquí hay conexión? Y yo siempre digo, no. Fijaros que los puntitos son solo en esta región o en esta región. No hay conexión entre regiones, ¿vale? Y las regiones exteriores son de forma horizontal, mientras que aquí son de forma vertical. Aquí está de forma horizontal, aquí igual y abajo igual. Y no hay conexión entre arriba y abajo. Normalmente la de abajo y arriba, como podéis ver, se suele utilizar para conectar el positivo y poner la corriente en la parte positiva y esto para la parte negativa. Mientras que aquí se utiliza para otro tipo de conexionado. Vamos a hacer nuestro primer circuito en una placa de prueba. Vamos a componentes todo para agregar una bombilla que estaba en salidas, salida bombilla, componentes básicos, damos una batería y como os he explicado, esta fila es para los positivos y esta fila para los negativos. Como, como lo hemos conectado aquí, ya en esta fila hay conexión. Entonces si yo saco de aquí y lo meto en el terminal 2 y saco de aquí, pongo en el terminal 1, por aquí estamos pasando el negativo y por aquí estamos pasando el positivo. Voy a hacer que lo veáis. Del positivo va aquí, ya está conectado aquí hasta aquí. Y del negativo va aquí hasta aquí y ya está conectado todo esto. Iniciamos simulación y podéis ver que se enciende. Ahora vamos a hacer un circuito en serie y uno en paralelo. Agregamos una resistencia y la resistencia o se puede tirar cable a los puntitos o se puede poner directamente en los puntitos como tal. A mí me gusta conectar directamente la resistencia directamente aquí. El problema que justo ocupa lo que es el ancho de la columna. Entonces directamente vamos a poner las resistencias rotadas, ¿vale? Perfecto. Vamos a ponerla arriba y ahora, ¿qué pasa? Tiene que estar en serie. Entonces del positivo, yo lo voy a poner por la línea de positivo y suponed, claro, la resistencia se puede poner en el positivo o en el negativo. Vamos a ponerla por el lado del positivo por poner. Directamente este positivo quiero conectarlo a la resistencia. Ya estaría conectado por aquí. Y ahora para que esté en serie tiene que seguir a esta resistencia. Esta resistencia está conectada por aquí. Entonces directamente con ponerla en esta fila vamos a rotar. Uy. Rotamos, un segundo. Rotamos. La ponemos en la misma columna, perdón, he hecho fila. Ya es como si estuviera conectada toda en una columna. Fijarse. Esta línea está conectada como si una. Esta línea está conectada como si una. Y ahora por aquí saldría lo que es la resistencia en serie. Lo conectamos al terminal de la bombilla y para evitar conexiones directamente vamos a poner negativo con negativo. Pulsamos en iniciar simulación y se enciende muy poco porque son dos resistencias en serie. Si cargamos la vista esquemática en este botón podemos ver que las resistencias están conectadas en serie directamente a la bombilla. ¿Vale? Están en serie. Podemos ver que lo hemos hecho bien. Así es como sería una conexión en serie de una placa de prueba. Ahora vamos a pasar al circuito en paralelo. Si recordáis antes, hacíamos de una salida de una resistencia a la entrada de la otra. Ahora directamente conectamos salida con salida y entrada con entrada. Además en la placa de prueba es muy fácil de conectar, lo vais a ver ahora. Si yo pongo la resistencia aquí y la resistencia aquí, la entrada está con la entrada y la salida está con la salida. O la salida con la salida y la entrada con la entrada. Vale. Ahora directamente la resistencia la podemos pasar por el positivo o por el negativo. Vamos a conectar directamente el negativo de la pila con el negativo de la bombilla y vamos a pasar las resistencias por el positivo. Conectamos el positivo a la entrada de las resistencias y a la salida de las resistencias en paralelo conectamos a lo conectamos a la bombilla. Iniciamos simulación y vemos que funciona. Si vemos el esquemático podemos ver cómo el positivo está saliendo a unas resistencias en paralelo
y va a la bombilla. Y directamente el negativo va a la bombilla, directamente la bombilla es este L2. Hasta aquí la lección de placas de prueba. Es bastante sencilla y espero que os haya sido útil.